Jaque A2, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego. Producido por Diario Sur, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández. Sabe que no tenemos un gentilicio. No tenemos un gentilicio. O sea, quiero decir, tenemos un nombre de programa que es Hackeados. Pero los que escuchan Hackeados, ¿quiénes son? Tengo tres opciones. Hackeadistas. Yo había pensado, hackeados, son hackeados. También. Y ya está. Sí. Son hackeadores. Y yo creo que la que más le va a gustar, que son hackeaters. No, esta ya sé que no. A mí me gusta la mía. ¿Qué he dicho? Hackeadistas. Hackeadiños. Hackeadiños. Bueno, lo dejamos ahí. Que la gente decida. Vamos a pensarlo. Vale. Y si tenéis alguna idea, pues siempre estaremos Hackeadores no me gusta, Roberto. ¿Y hackeators? No. No, tampoco. Vamos a pensarlo. Venga. Amigos, amigas, de manera solemne, hola a todos y bienvenidas a nuestra partida semanal. Bienvenidos a Hackeados, tu podcast de ajedrez favorito. Con todos ustedes, el ínclito, el maestro Azuaga. ¿Cómo está Azuaga? Bien. Estoy pensando en la pregunta hacke oyentes. Hacke escuchantes. No sé, voy a afinar. Hay que pensar. Lluvia de ideas a partir de ahora. Muy bien, todo bien, ¿no? Sí, todo muy bien. Me alegro muchísimo. ¿Podría ser tan amable de contarnos qué tenemos en este programa número 16? Mira, muchas veces me preguntan qué historia, por encima de cualquier otra, rescataría para llevarla al cine o a una novela de algún personaje, ¿no? Y siempre digo la historia del misterioso caso de Alekhine. ¿Sí? Por encima de todo. Por encima de todas. Y entiendo que es la historia de la que vamos a hablar hoy. Claro, de Alexander Alekhine, ¿no? Que tiene una historia, única. O sea que vamos a tener un cuentos, jaques y leyendas sobresaliente. Sí, espero. Sí. Vale. ¿Y qué más? Bueno, vamos a tener luego una conversación con un maestro internacional, entrenador FIDE, que ya le prometí la semana pasada. Sí, y como soy un hombre de palabra y cumplo... Es que me lo concede todo, ¿eh? Claro, pues vamos a hablar con Michael Rajal. Bien. Bueno, maestro internacional, entrenador FIDE, youtuber y un tipo fantástico. Sí. Así que, qué bien. Vale, y en la sección Jaque Captura Amenaza, nuestro maestro Luisón, que nos hablará de un tema muy interesante también, como siempre. Exacto, como siempre, ¿no? Y bueno, y para poner cierre de lujo, me gusta que no haya dicho el tema, que luego si no... Bien, Roberto. Bueno, pues en la gran diagonal, luego, para ponerle la guinda, tendremos un saludo de quien hoy es el número 1 del ajedrez español, así que ya sabrán muchos también de quién se trata. Sí, lo sabemos, ¿no? Es colchonero. Sí. El mejor equipo, el Atleti, como para no saberlo. Vale, pues todo esto y mucho más durante los próximos minutos, ¿no? Venga. Azuaga, ¿quiere que empecemos? Sí. Hackeadores. Estoy ahí dándole vueltas. No sé. A mí me vendrá luego. Venga. Mientras tanto, bienvenidos a Cuentos, Jaques y Leyendas. Hoy la historia la hemos titulado El misterioso caso de Alekhine. Bueno, entiendo que necesitamos... Maquinita del tiempo. Venga, voy para allá. Bueno, voy poniendo en contexto, ¿no? Vamos a hablar de Alexander Alekhine, cuarto campeón del mundo de ajedrez en la historia oficial, quien simpatizó con los nazis, ya adelanto algo, y quien murió en circunstancias aún no esclarecidas, ¿vale? Con ese contexto, tenemos ya la máquina, supongo que ahí preparadita. Hombre, por supuesto. Tecle allí Moscú. 1892. Alekhine, también puede poner a Liogin si quiere. Y si la máquina es inteligente, deberíamos impregnar esta historia de una atmósfera de misterio y de suspense. Dale. Alekhine. Es que es cada uno que lo diga como pueda o como quiera. Vale, pues ya estamos, ¿eh? La máquina del tiempo nos ha traído hasta Moscú, 1892. Y efectivamente,
como ha dicho usted, estamos en una atmósfera fría de misterio y de suspense. Me gusta. Bien, pues el jugador polaco Savili Tartakower, otro grande, conocido por sus aforismos, por sus frases célebres, dejó escrita una hermosa sentencia que dice a modo de eslogan, Roberto: si el ajedrez es lucha, el mejor es Lasker. Vale. Si es ciencia, el mejor es Capablanca. Ajá. Pero si consideramos el ajedrez como arte, entonces el mejor es Alekhine. Qué bueno. Esto lo dijo Tartakower porque Alekhine, si no me equivoco, se convirtió a principios del siglo XX en uno de los primeros representantes del estilo de ataque, un rasgo muy, muy del gusto del aficionado, claro. Además, él se consideraba algo más que un jugador de ajedrez y se veía así como, no sé si debería decir, como un artista, ¿no? Claro, exacto, ¿no? De hecho, se consideraba, quizás influenciado por su amigo Marcel Duchamp, al que bien conocía, se consideraba un artista. De hecho, él consideraba que todo ajedrecista destacado y con talento tenía la obligación de considerarse a sí mismo un artista, ¿vale? Bueno, pues su talante agresivo en el tablero lo llevó a lo más alto. Desde 1921 el cubano Capablanca se había mostrado inexpugnable, ¿no? Gracias a su juego posicional, tranquilo, escrupuloso, hasta que en 1927 Alekhine, nuestro protagonista, le arrebató la corona de campeón del mundo. Luego es verdad que en 1935 Alekhine pierde frente al holandés Max Eve, pero 2 años más tarde Roberto lo vuelve a recuperar la corona y ya no volvió a perderla, ¿vale? Bueno, pues lo de la música de misterio de esta triste historia, vamos a adelantarlo ya, se debe a que Alekhine murió en posesión del título de campeón y lo hizo en circunstancias muy extrañas. Bueno, tan extrañas que, si no es así me corrigen, lo encontraron sin vida en una habitación de un hotel en Estoril, Portugal, y además todo indica, pese a la versión oficial, que se dio muerte por asfixia y por lo tanto que Alekhine pudo ser asesinado. Sí. Dijeron que era muerte por asfixia, pero efectivamente, como bien apuntas, pudo ser, y digo pudo, ser asesinado, ¿no? Bueno, empecemos, si le parece, por el principio. Hemos hablado de la muerte, vayamos a ese Moscú de 1892, donde un pequeño Alexander Alyoshin nació en el seno de una familia adinerada. ¿Describimos un poco la infancia del maestro? Venga. El padre de Alekhine, que es importante figura ahí, fue diputado de la Duma, pero su madre, heredera de un acaudalado fabricante textil, fue la que realmente parece que enseñó a jugar al ajedrez al pequeño Alexander, ¿vale? Sí. Otras fuentes apuntan a que fue la abuela, pero bueno, una u otra, ¿vale? En cualquiera de los casos fue la figura femenina la que transmitió la pasión por el juego. No está mal el apunte, maestro, porque uno en estos casos, y además la experiencia en este tipo de historias que contamos, solemos pensar que el legado suele ser paterno. Siempre suele ser el padre, sí, ¿no? La figura, una figura masculina la que pasa este aprendizaje, ¿no? Este legado. Claro, aquí la figura masculina sí que es verdad que aparece con la del hermano mayor, Alexei, ¿no? Que sabemos que Alekhine también juega con él a partir de los 7 años, ¿no? Bueno, pues fíjate que en 1902 fue testigo Alekhine, nuestro personaje, de una exhibición de simultáneas que ofreció el estadounidense Harry Pillsbury, el hombre memoria, ¿no? Quien se enfrentó con los ojos vendados, atención, a 22 rivales. Bueno, pues Alexei estaba por allí con sus 7 añitos, logró hacer tablas contra Pillsbury y claro, Alexei era el hermano de Alekhine, ¿vale? Y esto le impresionó muchísimo a nuestro personaje y bueno, y a partir de ahí se entregó al estudio del noble juego. Supongo entonces, maestro, que justo por esa escena, mucho tiempo después, cuando Alekhine era campeón del mundo, también jugó a la ciega, atención, en Chicago, Estados Unidos, contra 32 rivales y estableció un nuevo récord en esta siempre difícil modalidad, ¿no? De a ciegas. Sí, yo supongo que aquello le impresionó tanto que efectivamente quiso incluso luego pues repetir la hazaña. Repetir la hazaña que vio, ¿no? Bien, pues en 1914 participó Alekhine en el torneo más fuerte jamás celebrado, que era el de San Petersburgo. Se reunieron allí los mejores ajedrecistas del momento y siempre cuento una curiosidad de este torneo, Roberto, y es que la clasificación final de San Petersburgo anticipó quiénes serían los primeros campeones del mundo. Toda vez que Lasker, vigente campeón en aquel momento, se proclama vencedor, pero es seguido de Capablanca, que era el segundo y el siguiente campeón, y luego de nuestro personaje Alekhine, que fue también el que consiguió el título. Una
curiosa premonición, ¿eh? Sí. Porque, atención, este torneo de San Petersburgo fue también famoso porque el último zar de Rusia, que era fue Nicolás II, premió a los 5 primeros clasificados con el título de Gran Maestro, ¿verdad? Y fue la primera vez que se entregaba esta distinción en la historia del ajedrez. Exactamente, ahí empezó la distinción que hoy seguimos reconociendo como el máximo rango competitivo, ¿no? Tiene su origen en aquel certamen de San Petersburgo. Bueno, avancemos y vayamos al estallido de la Primera Guerra Mundial, un estallido que sorprendió a Alekhine en Mannheim, Alemania, mientras disputaba un torneo con otros miembros de la delegación rusa. Vale, entonces nos vamos a Alemania, ¿no? Eso es. Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial. Estalla y la competición pues se suspende, ¿no? Entonces a los jugadores extranjeros se lo llevan ante la policía. Alekhine tenía una fotografía donde posaba vestido con un uniforme universitario, usted se lo imagina, y esto provocó que lo confundieran con un oficial ruso, ¿no? Entonces lo detienen. Y además las anotaciones de las planillas, de las partidas que había jugado en el torneo, la policía la tomó pues como extraños mensajes ocultos, en ¿no? código, ¿no? Claro, entonces, bueno, pues lo meten en la cárcel acusado de espía y Alekhine compartió celda con su amigo Yefim Bogolyubov. Y como no tenían ni piezas ni tableros, ¿qué hicieron? Pues jugaron a la ciega. Madre mía, qué cosas. ¿Y qué pasó? Bueno, pues ya aclararon, el entuerto se aclaró, aquello no eran mensajes ocultos de espías, eran planillas de ajedrecistas y él pudo volver a Rusia, ¿no? Pero digamos, a ver, la metáfora sería, Roberto, que la vida le fue poniendo en jaque perpetuo, ¿no? O sea, siempre pasaba algo. Estalla también la revolución bolchevique, al final escapa de una redada policial de la Checa, fue de nuevo sentenciado a muerte. Entonces, bueno, aquí en este punto la leyenda fabula con que fue el propio León Trotsky el que lo visitó mientras esperaba su ejecución, que cuentan también que jugaron una partida de ajedrez y que al ver que Alekhine intentó ganarle, pues Trotsky como que se apiadó y decidió liberarlo. Madre mía, qué de escenas siempre peliculeras en esta sección, pero esta más todavía o mucho más, ¿eh? Sí, tengo que decir que esta versión, Trotsky, claro, esta versión es un poco peliculera, ¿vale? Sí. Entonces, sabemos, porque Antonio Gude, el autor, traductor, ¿no? Siempre hay que acudir a Antonio Gude como fuente veraz, pues bueno, él tiene una versión mucho más prosaica, ¿no? Él sabe, y así lo demuestra, que bueno, que hubo un famoso compositor de problemas de ajedrez, que se llama Vilner, que fue quien envió un telegrama al presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo en Ucrania, y a partir de esta gestión de Vilner resultó que ordenaron la liberación de Alekhine. Si no me equivoco, en abril de 1921 Alexander logró obtener un permiso para salir de Rusia, ¿no? Exacto, ya consigue salir, ¿no? La verdad que estaba siempre en tensión, ¿no? Lo arrestan, luego allí lo ejecutan, luego casi, bueno. El caso es que los bolcheviques acaban con todo el patrimonio de la antigua nobleza, incluyendo la de la familia de Alekhine, casi se arruinan en compañía de su segunda esposa, que tuvo 4 a lo largo de su vida, recorre distintas ciudades europeas y va jugando torneos, ¿no? Así se va ganando la vida. La decisión que toma es quedarse en Francia, es dedicarse exclusivamente al ajedrez, y le va tan bien, es tan bueno, que es cuando desafía por primera vez a Capablanca, que ya estaba recién coronado, y lo reta a luchar por el título del mundo, ¿no? Bueno, pues Alekhine se proclama en Buenos Aires, año 1927, en un duelo además que se celebró a puerta cerrada, sin fotógrafos, sin espectadores, pero con una expectación mediática como nunca se había visto, y se proclama el nuevo campeón del mundo. Antes del inicio de la contienda, el jugador austriaco Spielmann, Roberto, auguró que el aspirante Alekhine no ganaría ni una sola partida. Muy bien. Sin embargo, 3 días antes del triunfo final, oliéndose ya la corona, Francia reconoció a Alekhine como ciudadano francés. ¿Quién son los franceses? Son listos, ¿eh? Tengo aquí delante la carta que publicó Capablanca en el descanso que se acordó durante la última de las 34 partidas, ojo, que se disputaron. El cubano, sabedor de que su posición era indefendible, escribió, atención, leo: mi carrera se ha marcado por una parábola que curva hacia abajo desde mi encuentro con Lasker, y más adelante definió a Alekhine como un gran jugador que honra el título. Todo un caballero, ¿eh?
Bueno, sí. Tuvo un caballero en ese momento, eso es cierto, y ahí está por lo menos escribió. ahí, claro. Sí, pero es verdad que fue el último gesto de cordialidad entre ambos, ¿no? Porque claro, Capablanca perseguía a Alekhine pidiéndole una revancha y Alekhine le decía con mil excusas que no. Entonces, ¿con quién jugaba? Con quien jugó a la ciega en la cárcel aquella vez en Alemania, con su amigo Bogoljubov, que era bastante peor que Capablanca, ¿no? Luego es verdad que, bueno, la historia de la corona de Alekhine la hemos contado, la pierde contra el holandés Massegue, la recuperó después, ¿no? Y bueno, quizás es verdad que Ewe sí que fue el campeón más educado de la historia, y por aquellos años, Roberto, Alexander Alekhine empezó a jugar en compañía de un gato siamés que se llamaba precisamente ajedrez. Bueno, curioso lo del gato, un gato siamés cuyo nombre era ajedrez. Encaremos la recta final de esta fascinante historia, pero hagámoslo avanzando por dos saltos en el camino. Dos capítulos que podríamos llamar Alekhine y el nazismo, y otro que podríamos titular simplemente Estoril. Eso es. Empecemos con el primero, Alekhine y el nazismo. Déjeme que le diga, eso sí, nada, 10 segundos, que no fue solo un gato, que convivía con 6 gatos. Muy bien. Es decir, que el tipo le encantaba. Vale. Alekhine y el nazismo. Bueno, cuando llegan los alemanes a Francia, Alekhine teme por las posesiones de su cuarta esposa, que se llamaba Grace, como Grace Kelly. Era una mujer muy rica, tenía un castillo en Normandía, y él, bueno, pues le piden que o colabora con el régimen del Tercer Reich y disputa los torneos de los nazis, o aquello, bueno, corría serio peligro, ¿no? Entonces él acepta y se publica un artículo antisemita que fue muy conocido, en el que Alekhine supuestamente habla de la existencia, ojo, de un tipo de ajedrez judío, que dice que es el ajedrez cobarde, y un tipo de ajedrez ario al que acuña como ajedrez valiente, ¿no? Bueno, él tiempo después, Alekhine, negó totalmente su autoría, y él dijo siempre que fue un estúpido periodista, ¿vale? Bueno, pues terminada la guerra, la mayoría de los jugadores de nivel, casi todos judíos, vetaron la participación de Alekhine en los torneos por esta relación filonazi que había tenido, ¿no? Y así fue como nuestro protagonista acabó refugiándose durante casi 3 años en la España de Franco. Vale, este capítulo podríamos haber titulado Alekhine y el nazismo, y vamos al último, ¿no? Que le hemos titulado Estoril. Dices Estoril y es como evocador, ¿eh? El nombre de Estoril. Han pasado tantas cosas allí. Nos vamos a comienzos de marzo del año 1946. Claro, porque Alekhine estuvo por España en el régimen franquista porque realmente lo que quería era cruzar a la vecina Portugal, ¿no? Bueno, pues Alekhine recibe a comienzos de marzo de 1946 un telegrama en el Hotel do Parque de Estoril, donde se alojaba, y el telegrama se lo había enviado la Federación Británica de Ajedrez. Había decidido celebrar un nuevo duelo por el título del campeón del mundo, porque ya había acabado la Segunda Guerra, había que elegir quién era el nuevo campeón, y se proponía que el aspirante fuese el ruso Mikhail Botvinnik, ¿no? Bien, pues tras varias cartas arriba y abajo, Alekhine acepta la oferta, se puso a preparar un encuentro por el título, pero por desgracia nunca se jugó. La mañana del 25 de marzo, me pongo con voz grave, Roberto, un camarero, y me ciño a la versión oficial, lo encontró muerto en su habitación, la número 43. El médico Antonio Ferreira certificó la defunción por asfixia con un trozo de carne, pero existen diversas hipótesis, ¿vale? Se publicaron 2 fotografías, la tiene usted ahí delante. Sí. Alekhine sin vida. Sí. Y fíjese en la diferencia, ¿no? Tenemos foto 1, correcto. Foto 2, correcto. Usted verá a Alekhine ahí en un sillón delante de una mesa con un homenaje de cena de la noche anterior, supongo, un abrigo puesto, un tablero de ajedrez, por cierto, ¿eh? Pero sin embargo, en la imagen número 2 aparece un periódico doblado sobre una bandeja a la derecha de la foto, pero en la primera no. Entonces el propio Ferreira contaba, muchos años más tarde por supuesto, que Alekhine había sido asesinado a tiros y que el cuerpo se encontró en la calle enfrente del hotel. Madre mía. Lo de las fotos es para verlo, ¿eh? Es muy emocionante porque es casi detectivesco, ¿eh? Bueno, ¿cómo concluimos la historia? Claro, mira, vamos a concluir haciéndole un homenaje también a nuestro querido Miguel Ángel Nepomuceno. Hombre, mi amigo Nepo. Ahí está. Nos dejó hace poco, ¿eh? Entonces, bueno, mira, yo creo que a él le gustaría que tomásemos, como hemos hecho, el testimonio que nos dio en su día
y él, Nepo, invirtió casi 3 décadas, ¿no?, de trabajo. Investigó sobre la biografía de Alekhine. Hace años, usted lo va a recordar muy bien, Roberto, tuvimos una entrañable charla con él y fíjate qué audio hemos rescatado de aquella conversación en la que le preguntábamos por el misterio de Alekhine. Bueno, deberíamos preguntarte por cuál es tu opinión sobre el enigmático suceso. Sí. De la muerte de Alekhine. Bueno, estoy trabajando, voy por el 3er volumen de la biografía de Alekhine y estoy precisamente sobre la muerte. Se ha dicho muchas veces que se murió, atragantado con un trozo de carne, en fin, todo eso, mientras cenaba y tal. Pero no, realmente creemos los que estudiamos a fondo el tema, y además yo tengo la autopsia delante, porque la autopsia no se publicó jamás. Son 50 folios y no se publicó nunca. Y efectivamente, pues pudo haber sido baleado. Miguel Ángel Nepomuceno, recordando a Nepo y recordando aquel programa donde nos dio aquel titular. Total, un documento histórico absoluto, ¿no? Luego ya que cada uno piense lo que quiera. Pues hasta aquí la historia de hoy, de un personaje que al maestro Azuaga le fascina, el misterioso caso de Alekhine. Y tras cuentos, jaques y leyendas, llega el momento del corrillo, de la mesa camilla, de la conversación. Y hoy tengo muchas ganas, Azuaga, sí, yo también, de hablar con nuestro siguiente invitado. Sí. ¿Podría hacernos un perfil para todos? Venga, un perfil rapidillo. Vamos a hablar con Michael Rahal, maestro internacional, entrenador FIDE, uno de los youtubers, de los creadores de contenido más interesantes, recomendables y didácticos del mundo del ajedrez. Michael Rahal, desde Hackeados. Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Gracias a ti por atender nuestra llamada. Oye, antes de nada, voy a enlazar a la gente. Tu web, rahalchess.com, o de obligada consulta. Tu canal propio de YouTube. Bueno, ponéis en YouTube Michael Rahal, que por cierto, he visto que tienes la friolera de 30.000 suscriptores. La última vez que yo lo vi, eran casi la mitad. Yo no sé dónde radica el éxito de algo así, ¿no? De esta cantidad, de este flujo que tienes de espectadores. No tengo ni idea, pero estoy muy contento de cada uno de ellos. Y bueno, qué decir, 30.000 es fantástico y encantado de que les guste mi contenido. Yo me reconozco, Michael, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Hackeado. Me reconozco uno de los suscriptores, te veo y disfruto del canal, así que no puedo más que recomendarle a toda la audiencia que te busquen y que se sumen, ¿no?, a la familia Rahal de YouTube, ¿no? Vamos a ir un extracto, Roberto, un arranque de un vídeo que podemos encontrar también en YouTube, ¿no? Y a partir de oírlo, ya le vamos a preguntar a Michael, ¿vale? Si te parece. Vamos a ello. Venga, vamos. Greetings. Joining me now in this fantastic glass room of the Marriott Boulevard Hotel here in Baku is none other than Magnus Carlsen, who has just defeated Praggnanandhaa in the final and therefore is the winner of the 2023 FIDE World Cup. Buah, momentazo. Claro, este es el señor al que tenemos al otro lado del teléfono, Michael, entrevistando a Magnus Carlsen. Claro, en calidad de jefe de prensa de la FIDE, aquí estaba Michael Rahal, ¿no? Antes de la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo de la FIDE, si no me equivoco, ¿no? En 2023. Sí, fue el año pasado en Bakú. Me habéis cogido por sorpresa, pensaba que iba a ser alguna cosa de mi canal en castellano y de repente me escucharon en inglés. Este es el giro ahí, la jugada intermedia. ¿Cómo es esto de ponerte delante de Magnus y tener una charla así con él? Imagínate, Manuel, muchos nervios, que aunque parezca que no, llevaba un mes ahí trabajando con ellos y ya le había entrevistado 3 o 4 veces en entrevistas cortas, pero en ese momento que tú has puesto, hacía nada menos que 10 minutos que había derrotado a Praggnanandhaa y se había convertido en campeón de la Copa del Mundo, que era el único título importante que le faltaba y que venía persiguiendo desde hace varios años sin éxito. Y entonces, entre yo, el guardia de seguridad y el fotógrafo oficial, le sacamos, digamos, a través de como 300 personas que querían hablar con él y firmar autógrafos, y lo metimos en una sala especial que ya teníamos preparado de antemano, con iluminación especial, 2 guardias de jurados evitando que entraran más personas, y le pude hacer la entrevista. Y te diré
que durante unos 5 minutos, desde que entramos y nos sentamos hasta que empezó la entrevista, mientras el fotógrafo iba ajustando la iluminación, Sí. Magnus estaba prácticamente con los ojos cerrados, con una sonrisa en la boca, y le veías como, ¿sabes esa sensación, Manuel, cuando acabas de hacer algo Sí. que deseabas hacer desde hace mucho tiempo y lo has cumplido, ese bajón de, Sí. el dump de adrenalina, lo estaba teniendo ahí. Joder, qué momentazo. Y sí, pude disfrutar de ese momento, y luego le pregunté un par de cosas fuera de la entrevista, y luego pues lo que ves ahí ya es la entrevista en sí. Sí. Qué momentazo. Muchos nervios, pero muy bien. Sí. Y que lo cuentes, yo creo que nos lo hemos imaginado todos, mientras te escuchábamos. Oye, la última vez que hablamos en directo, me refiero a través de las ondas, Michael, Sí. nos diste un titular muy chulo. Por cierto, aquel programa lo hemos estado revisando y lo escucharon miles de personas. Dijiste: creo que deberíamos aumentar los requisitos para obtener el título de Gran Maestro. Sí. Y además titulamos así en grande. Hace pocos días, la FIDE ha decidido corregir al alza la inflación del elo de todos los ajedrecistas federados del mundo. Sí. La pregunta es: ¿qué te parece esta decisión? Y no sé si ahora tendrías que subir un poco el título de Super Gran Maestro que proponías. Creo que era a partir de 2.750, Sí. ¿no? Sigo pensando lo mismo con respecto al título de Gran Maestro. La brecha entre los grandes maestros ya es grandioso, es decir, hay una diferencia abismal de juego. Todos son licenciados, para que nos entendamos, todos son excelentes jugadores, pero hay una diferencia de casi 300 puntos entre los grandes maestros, digamos, el básico, con todo el respeto del mundo, porque ya el título es muy complicado, a un nivel de élite, casi 300 puntos. Lo que ha hecho la FIDE más recientemente ha sido elevar el suelo del rating de 1000 a 1400, lo ha elevado un poco, y a la vez todos aquellos jugadores que tenían menos de 2000 puntos rating, que son prácticamente el 90 y largo por ciento de toda la comunidad ajedrecística, les han subido, siguiendo una fórmula matemática, entre 1 y 250 puntos a cada uno de ellos. Por tanto, sí que ha habido una gran inflación de rating, según ellos, para compensar la deflación que se ha ido produciendo a lo largo de los últimos años. Ha habido una serie de estudios matemáticos que ellos, digamos, han utilizado para justificar esto. ¿Qué es lo que yo opino? Pues a mí particularmente no me ha gustado la medida, porque, para que os hagáis una idea, en mi caso particular, en marzo he jugado 4 o 5 partidas contra MIs y maestros FIDES, y mi ganancia de puntos ha sido 1 punto. mi ganancia, Claro. después de este gran esfuerzo, y tengo varios alumnos, me río con ellos y yo estoy encantado de que ellos lo hayan conseguido, pero claro, a 1 de marzo todos ellos han subido como 200 puntos cada uno. Y todo ese rating que han subido, yo no soy matemático y no entiendo demasiado de estadística, pero mi intuición me hace pensar que una buena parte de ese rating, digamos, hará un efecto de subida hacia arriba, con lo cual, a último, los jugadores de mi nivel conseguiremos rating de los que vienen de abajo, y los que están encima mío conseguirán rating de mí, y hará el efecto contrario a la deflación, sino que es una inflación. Y de nuevo, no soy matemático y yo no puedo saber con certeza si lo que os voy a decir ahora es correcto o no, pero yo intuyo que hubiera sido mejor estos ajustes que hacen en el elo, hacerlos a lo largo de un periodo de 2 o 3 años. De la misma forma que la deflación ha sido a lo largo de varios años, pues tú dices, bueno, vamos a subir el rating del suelo, sí, pues hagamos 50 puntos cada año, por ejemplo, o 100 cada año. Es decir, y así también puedes ir viendo los efectos de las medidas. Sí, lo han luego, hecho de golpe. Luego sacar la media, tenemos, ¿no? Sacamos la media de ese intervalo de tiempo y por ahí parecería más justo, ¿no? Pues, pero claro, al igual que a nivel de ajedrez sí que sé de lo que hablo, en esto bien no lo sé, solo tengo una intuición de lo que es, pero yo no tengo conocimiento matemático para saber si es correcto, ¿no? No, pero a mí me has convencido, Michael, de verdad. No, ha sido interesante. O sea, sí. Para no saberlo, la verdad pero que... tiene lógica intuitiva al menos, ¿no? Sí, No, total. Dentro de 2 años, como nos volvemos a hablar otra vez, pues veremos cómo ha ido todo. Vale. Si empieza a haber jugadores con 3000 de rating, pues habremos conseguido un efecto que yo creo un poco nocivo, porque porque ya sabes que todo el mundo mercadea noticias con ese tipo de cosas, ¿no? Ahora el indio acaba... Sí. Y claro, ahora de repente, pues online sí que hay gente con más de 3000, quizás la FIDE tiene un motivo ulterior de que claro, como todas las plataformas online, los mejores jugadores tienen más de 3000,
pues es un poco raro, ¿no? Que la FIDE tenga menos, ¿no? Entonces, no lo sé. Sí, realmente, mira, vivimos en los 90 finales ya la burbuja inmobiliaria. Yo creo que estamos ante la burbuja del Elo FIDE y habrá que darle un poco de tiempo. Oye, Michael, me interesa muchísimo, era uno de los puntos marcados aquí en rojo en la escaleta, que pudiéramos hablar, aunque sea nada, unos minutos, sobre el curso en Fritz Trainer, en español, que tienes del Gambito escocés, porque yo lo juego, y como juego el Gambito, me interesa que nos explique dónde podemos encontrarlo y bueno, qué nos puede aportar, ¿no? Este tipo de apertura, que si te parece, para hacer un poco de preámbulo así ajedrecístico, me voy a venir arriba, ¿vale? Pero podemos jugar así un poquito antes de que nos lo explique. Entonces, si hacemos E4, tú juegas con negra, Michael. Te respondo con E5. Yo te hago caballo F3. Muy bien. Y yo defiendo el peón de 5 con mi caballo en C6. Eso es, yo te saco D4 y tengo que comerme el peón, porque si no pierdo un peón. Posición principal. Peón, o sea, E por D4 y ahora yo te hago alfil C4. Bien. Entonces, ahí el gambito escocés se plantea, de hecho, con esa jugada, con alfil C4. Eso es. Porque la apertura escocesa sería recuperar el peón con caballo por D4. Como todos los oyentes que nos siguen, que son muy buenos, saben perfectamente. La idea de alfil C4 es retardar la captura del peón. En algunas líneas la recuperaremos, en otras no, pero para darle prioridad al desarrollo. Vamos a intentar emular un poco los jugadores románticos de tiempos anteriores, que preferían jugar con algún peón de menos, pero tener un gran desarrollo a cambio. Entonces, sacando el alfil por C4, ya preparemos enrocar, y posteriormente, dependiendo ya de lo que haga el negro, pues podemos saltar con el caballo a G5, o podemos poner la torre en I1 y atacar por la columna. Inclusive podemos jugar C3 en algunas líneas y luego sacrificar un segundo peón. En fin, la partida se vuelve muy emocionante. Vale, ¿y dónde podemos encontrar el curso? Bien, Chessbase el año pasado me planteó, no había... Como sabes, Chessbase saca muchísimo material de DVDs en inglés, pero no había apenas en castellano. De hecho, uno de los pocos que hay era uno que hice yo del Gambito en Morra de hace unos años. Entonces, ahora tienen un nuevo contenido que se llama el Fritz Trainer de 60 minutos. Pues básicamente, en una hora, intentar condensar lo suficiente para que un jugador de club, un jugador aficionado de club, pueda tener una idea de una apertura o de una variante. Y en inglés tenían muchos, y me plantearon hacer alguno en castellano. Estuvimos barajando diferentes opciones de apertura, y acordamos que el gambito escocés podía ser una opción interesante. Y bueno, se vende en la página de Chessbase, chessbase.com, seleccionamos la tienda y ahí pues haciendo la búsqueda por gambito escocés. Es fácil encontrarlo. Y yo disfruté bastante haciéndolo, lo grabé desde casa. Hay unas ideas de ataque muy interesantes. No voy a, obviamente, intentar vender la idea de que jugando el gambito escocés refutamos en 4-5, no se trata de esto, pero sí que se trata de tener algunas ideas sencillas de poca memorización, coger algunos patrones de ataque, para que si tu rival está un poco despistado en la apertura, pues que se va a llevar un buen recuerdo de su rival. Bien, me lo apunto. Muy bien, le veo a Zuaga además me está enseñando aquí la pantalla y el gambito y todo. Muy bien. Estoy aquí con el Chessbase. Michael, hemos repasado con mucho detalle la charla que tuvimos en 2019 y el maestro Zuaga te preguntaba entonces por quién de las grandes figuras del ajedrez de élite, a las que habías tratado, que han sido muchas, te había impactado más. Y creo que dijiste sin pensarlo que Vichy Anand, el pentacampeón. Pero el nombre de Kasparov salió en la conversación y te quedaste a medias de contar una anécdota con él. De hecho, dijiste aquello de esto lo dejaremos para otro día. Hoy puede ser el día, Michael. Bueno, cuéntanos, pues, danos una exclusiva. ¿Qué te pasó con Kasparov? Bueno, Kasparov sería la definición, esto es mi opinión personal, por supuesto, de genio y figura, ¿no? Fischer sería otro, en fin, genio y figura, ya que es un jugador espectacular, es decir, para muchos es el mejor de la historia. En todo caso estaría entre los 3 nombres como mejores jugadores de ajedrez de la historia, y es un jugador espectacular. Pero no a todo el mundo le cae bien en cuanto a nivel personal. Es decir, su carácter, hay muchas anécdotas sobre el carácter un poco complicado de Kasparov. Yo siempre he pensado que para ser el mejor del mundo en algo, pues no debe ser fácil, además tener un carácter fantástico a la vez. Claro. A veces tienes que ser egoísta para ser el número 1 en algo, ¿no? Entonces, tuve una anécdota con Kasparov que es el siguiente.
que cuando yo tuve esa anécdota, yo no conocía esa faceta de su personalidad. Solo conocía su faceta de jugador. Para mí era un ídolo, ¿no? Entonces, se monta una cena en Barcelona. No voy a entrar tampoco en no. Cuenta lo que puedas. Cuenta lo que puedas. Una de las personas que está arriba en la cena, en la sala, me dice: Michael, ya han llegado los invitados y tal. Kasparov está a punto de llegar en el taxi con su mujer. Tú que sabes quién es, lo vas a reconocer, bajas y ya te lo subes para arriba y ya está, ¿no? Digo, siempre, claro, no hay ningún problema, ¿no? Yo iba vestido de negro ese día, tenía un traje negro, entonces bajo abajo, y esto es en Barcelona, en una marisquería en Barcelona, y estoy en la puerta esperándole, y de repente llega Kasparov, sale del taxi y veo que va cargado de bolsas, y su mujer también, evidentemente vienen de hacer la compra, ¿no? Abre la puerta y le digo: "Hi Gary", y le extiendo la mano. Y entonces, bueno, ya estoy, va a ver lo que pasa, ¿no? Sí, que te confundí con un botón, ¿no? Y entonces me entrega las bolsas de la compra, pasa de largo, ve a otro que también está en la cena, que conoce, le saluda y está por arriba. Y yo me quedo ahí en la puerta. Qué bonito. Con espérate, porque es que tiene una segunda parte. Vale. Entonces, su mujer me mira como con cara de pena. La verdad es que lo recuerdo bien, la cara de su mujer, como diciendo: "Ostras, lo siento", ¿no? Como diciendo: "Es mi marido, ¿qué quieres que haga?", ¿no? Es así. Y entonces fuimos para arriba, empezamos a cenar, y entonces pasó lo siguiente, que también es llamativo de su carácter. La cena era para hablar de una serie de temas también de negocios, de oportunidades, tal. Pero él estaba como muy en sí mismo, no hablaba con nadie, estaba siempre al teléfono, en fin. Y yo estaba con unos amigos, y uno de los amigos con el que estaba, uno de los sponsors, que era alumno mío, durante la semana yo le había estado enseñando algunas partidas de Kasparov, para que en la cena pues pudieran, no sé, si saliera el tema de conversación, pues que pudiera. Y entonces hay un momento que me dice: "Dile algo". Digo: "Ostras, no, es que está ahí al lado de la mesa, está ahí hablando con no sé qué le voy a decir yo". Sí. Dile algo. Y entonces, en un momento dado que no está hablando, le digo: "Gary, tengo aquí a mi alumno, y durante la semana estuvimos mirando tu partida con Smyslov del torneo de candidatos", y se le encienden los ojos. Sí. Ya supongo que alguien le había dicho que yo soy jugador de ajedrez también. Se encienden los ojos y me dice: "La que sacrifico en la calidad y dice: "Justamente esta". Y estuvimos 10 minutos rememorando la partida, una partida que él jugó hace muchísimos años, la recordaba perfectamente. Qué bueno. Y luego se volvió a encerrar en su caparazón. Qué bueno. Entonces comprendí que hay ciertas personas que si les tocas lo que a ellos les interesa en la conversación, bueno, es una delicia. Pero luego a lo mejor te plantan las bolsas de la compra. ¿No? La vida a veces nos pone en nuestro lugar, ¿eh? Esto fue, te diré el año, porque fue justo antes fue unos meses antes de la Olimpiada de Calviá. Esto sería 2003 o principios de 2004. O sea, que hace bastante tiempo. Qué bueno, vale, pero Kasparov es un genio. Genio de figura. Él me confundió supongo, por uno de los camareros quizás, o alguien de... No sé. El Botones. El Botones, bueno, no pasa nada. Bueno, espera, tengo más anécdotas, pero bueno, dejamos con esto. dentro de 2 años las recordamos. Espera, cógeme las bolsas, Michael, que voy a la cafetería. Sí. Oye, bueno... Es curioso esto. Sí, no, está muy bien. Oye, yo a lo mejor me equivoco, pero la última vez que tomamos café juntos te gustaba el expreso. No sé si has cambiado de gusto. Me sigue. Ahora estoy tomando un té con mi pareja, pero normalmente un café solo después de comer no falla. Perfecto. Pues un té o un café con sacarina últimamente. Es perfecto. Venga. Los años. El cuestionario para el cuestionario Blitz es perfecto, ¿eh? Sí. Bueno, él ya conoce bien el cuestionario Blitz. Solo te voy a recordar algo que no sé si en aquel entonces, cuando pasaste por las ondas del Rincón del Ajedrez, lo hacíamos o no, pero ahora abucheamos, ¿vale? Es decir, si lo haces muy blitz, pues te daremos el aplauso que corresponda. Y si te atrancas o te entretienes un poco más de la cuenta, cae el abucheo. Abuchemos. Además, no sabes cómo abucheamos de bien. O sea que un infierno. Es un infierno de abucheo. Me preparo. Vale, entonces, bueno. Respuestas cortas, ¿no? Eso y rápidas, ¿no? Eso es. Así que, bueno. ¿Estás preparado? ¿Preparado? Pues venga, señoras y señores, niños y niñas, bienvenidos, como siempre y como no, a nuestro cuestionario Blitz de hackeados, el modo más absurdo, tontorrón y a veces incluso rozando lo estúpido, por qué no decirlo, de ganar enemigos hoy en la silla, de tortura radiofónica, señoras y señores, el gran Michael Rahal. Venga, primera pregunta, facilita. ¿Blancas o negras?
Blancas, siempre. Vale. Venga, va. ¿Estás ante la partida más importante de tu carrera? Te toca última ronda con blancas contra un gran maestro, Michael, del que no sabes nada. Misteriosamente no hay registros, no hay partidas, no hay bases de datos. ¿Con qué sales? ¿Cuál es tu primera jugada? E4. ¿Caballos o alfiles? Caballos. ¿Cuál dirías que es la mejor hora para echar una partida? Las 10 de la mañana. ¿Cuál es aún hoy tu punto débil en el tablero, donde todavía tienes margen de mejora? Muchos, pero Iván Salgado me dijo hace unos días que fallaba mucho en las rupturas de peones. Vale, apuntamos ahí ruptura. Bueno, ¿qué cosa odias del ajedrez? Si odias alguna, Michael. Perdona, ¿qué cosa? Odias, no te gusta. Sí, la preparación de las partidas. Vale, la siguiente va de podium o de Olimpo. Es una pregunta que la vamos haciendo desde hace semanas. ¿Cuáles han sido las 3 figuras más importantes de la historia de este deporte? Para ti, claro. Magnus Carlsen, Garry Kasparov y me la voy a jugar con Capablanca, el tercero. Perfecto, bueno, no te la has jugado mucho. Bueno, si un aficionado, muy aficionado, está súper apasionado y ama este deporte, pero está estancado en los 1850 de Elo, de ahí no suben y vaya, eche las horas que eche, ¿no? ¿Qué único consejo, uno solo, le darías para que lograse romper ya por fin esa barrera? Que juegue todo lo que pueda y que disfrute y que no se plantee ninguna meta de mejora. Vale. Viajemos porque en el tiempo. Eso es lo que puede que le haga ansiedad y no mejore por eso. Vale. Viajemos en el tiempo. ¿A qué época histórica del ajedrez te gustaría ir y ser testigo directo? Quizás los mega torneos como Zurich en los años 50 y 60. Vale. Pues es una buena época y buen lugar. Michael, te queda muy poquito, no vas mal del todo, yo creo que vas incluso bien. ¿Cuál es hasta hoy la derrota más dolorosa que recuerdas, la tuya? Tengo muchísimas. Mira, la última partida del Campeonato de España en Marbella hace 3 años contra el Meizarao, no me acuerdo de su nombre. Pero he tenido muchas, Bueno, no te sabría decir cuál, pero muchísimas. Esa aún. Penúltima pregunta, es doble. Dinos 3 rivales a los que te hayas enfrentado y no hayas nunca olvidado por el nivel, y confiésanos ya de paso con quién te gustaría jugar una partida y aún no lo has hecho. Jugué con Bologan, una partida buenísima. Jugué con Shirov también, disfruté mucho de esa partida. Y he jugado 2 veces con Vallejo, que siempre para mí han sido partidas magníficas en todos los aspectos. Nivelazo. Y hombre, claro, me gustaría alguna vez jugar con Visionando con Magnus Carlsen, pero ya lo veo complicado. Quizás sí me pongo a jugar 960, si no lo tengo complicado. Bueno, con Carlsen lo tuviste ahí, ¿no? En bandeja. Sí, no podía jugar con él, pero sí, voy a hablar con él y entrevistarle. Bueno, última pregunta, Michael. Tienes que completar la siguiente frase, ¿vale? La frase dice: cuando, tras una larga pensada, entro en colapso y no veo nada en el tablero, 3 puntos suspensivos. Cuando, tras una larga pensada, entro en colapso y no veo nada en el tablero, completa la frase. Pues suelo hacer una jugada mala. A ver, ahora viene el momento de tensión. ¿Qué tensión Muy tengo bien. ahora? Aplausómetro. Abucheómetro, ¿Cómo ha estado Michael? Aplausómetro. No, es la primera vez. No, es la puede primera ser. vez. No, Michael. No puede ser. Lo siento. Fatal. ¿Pero en qué ha fallado? Es el primer abucheo, ha sido... No lo sé, es que yo no lo sé esto. Pero si la he hecho toda bien, ¿no? ¿Cuántos programas llevamos? 16 programas y ha sido el primer abucheo. No, por favor. Bueno, ser el primero en algo siempre está bien, aunque sea por la parte negativa. Bueno, eso es la máquina. Nosotros te vamos a dar un aplauso. Venga, porque vamos, es un tipo genial. Michael. Muchas gracias. Teníamos que jugar con esto alguna vez. Alguna vez había que abuchearte y como hay cierta confianza hemos dicho, hay confianza. Nos la vamos jugamos. A probarlo, a ver, el día que haga falta de verdad que no nos falle, ¿no? Ya, total. A ver si un día jugamos con Kasparov y le ponemos un abucheo bueno. Pero paso muy bien siempre que me llamáis, ¿eh? La verdad es que paso un rato muy divertido con vosotros. Qué bueno. Michael, siempre es un placer para nosotros también y espero que no pasen 2 años antes de volver a hablar aquí en Hackeados, en nuestro podcast, que también es el tuyo, ¿eh? Ahora tenemos un motivo importante con la revisión del rating FIDE. Será muy interesante ver cómo termina esto. Yo tengo mis dudas, pero bueno, veremos. Manuel, ¿cómo te ha subido a ti? ¿Cómo te ha afectado a ti? A mí te lo cuento luego cuando apaguemos, porque no estoy muy contento, pero bueno, luego te lo digo. Bueno. Maestro internacional, entrenador FIDE y youtuber, Michael Raja, amigo de la casa. Gracias, un abrazo. Muy bien, abrazo a los dos. Cuídate. Un abrazo. Adiós.
Pues seguimos adelante. No sé si ha estado bien, maestro, lo del abucheo. No, sí, bien. El abucheo ha estado muy bien. No. Se llama Michael. Sí, ¿no? Sí. No se habrán enfadado. No. No. Bueno, recordemos, maestro, que en esta sección nos colocamos en séptima fila, como una torre fantástica, como una torre inclinada, un poco inclinada, a la derecha, a la izquierda, bueno, depende, pero eso sí, que domina el campo de batalla para leer los mensajes de los oyentes, que cada vez son más, querido maestro. Exactamente, más y más y más. Y nos llegan por todos los perfiles de hackeados que tenemos en Instagram, en Twitter, en los de Diario Sur y por supuesto en los de Grupo Vocento. También estamos en YouTube, en Podimo, en Spotify, en iVoox, en Google Podcast, en Apple, en Amazon Music, y nosotros os enviamos los saludos y los abrazos ajedrezados. Siempre respondemos, o al menos vamos a intentar responder siempre. ¿Por dónde empezamos? Venga, vamos a empezar por Anónimo. Esto de Anónimo, ¿verdad? Tenemos dos anónimos. Bueno, supongo que es gente que no está suscrita, ¿no? Anónimo. Vale. Tenemos uno aquí que nos decía: qué gran trabajo hacéis, ya os escuchaba en el Rincón del Ajedrez y habéis mantenido la esencia. Un fuerte abrazo desde Hospitalet de Llobregat. Muy bien, tengo otro anónimo que dice: estupendo programa. Solamente con 3 exclamaciones. No sabemos si es el mismo. No lo sé, puede ser. Bueno, no Damián, sino Daimán Mendoza decía: suscrito y comentado para el sorteo. El sorteo lo dimos, ¿verdad? El sorteo ya fue para otro oyente, pero igualmente nos decía: gran programa, yo siempre pensé que el arroz solimo era posicional, no me explico cómo es que su creador es un jugador de ataque. Pues sí, yo tampoco. Alejandro Ñíguez López dice: muchísimas gracias por responder a mi pregunta, es un placer aprender de ustedes, maestro Luisón, espero que algún día le dé una oportunidad a Magnus y le enseñe las tácticas del deplorable GGG. Curioso que Miguel Santos sea ayudante de Caruana, al final los tenemos tan cerca gracias a las redes que a veces se olvida lo fuerte que son Miguelito, Pepe, etcétera. Gran programa, como siempre, gracias por compartir sabiduría. Totalmente, Alejandro, estoy muy de acuerdo. Los tenemos tan cerca que pensamos que, bueno, que sí, esos que mueven piecitas, ¿no? Ostras, son top, Es verdad. Bueno, Fer siempre nos escribe: no dejes de hacerlo, nos decía: buen programa, seguir así, enhorabuena, muchas gracias, Fer. Otro anónimo dice: os acabo de descubrir, me encantáis, vaya pareja, Manuel y Roberto, hacéis del ajedrez algo apasionante y divertido a partes iguales. Aquí ya tenéis a un seguidor, voy a escuchar el 12. Claro, porque estuvimos recomendando el 12, ¿no? Claro, el de Morente. Vale, dice: voy a escuchar el 12 y después empezaré por el 1 hasta oírlos todos. Bien. Oye, pues es un buen consejo. Enhorabuena. Vale. Bien. Vale, pues ya está. Me ha gustado. De los 3 anónimos, el que más me ha gustado ha sido este anónimo. ¿Sí? Como son anónimos, no se pueden ofender. ¡Jaque! ¡Captura! ¡Amenaza! O la conexión directa con el maestro Luisón. Hoy tenemos dudas y tenemos respuestas, ¿no? Me levanta el ánimo esta sección, ya le digo. Sí, siempre un placer escuchar a Luisón. Esta vez va a contestarle a nuestro oyente Jordi Segui, que él decía: uno hace los deberes y se prepara su próxima partida. Uno que hace sus deberes, supongo, mira las partidas del rival, descubre que es un experto en la misma apertura que tú usas habitualmente, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Buscamos una alternativa o jugamos la apertura que conocemos mejor, aunque sea la misma que él conoce muy bien? Sí. Y a esta pregunta rocambolesca, ¿qué dice Luisón? Respuesta de Luisón. Gracias, Jordi, por plantear esta cuestión tan importante. Muchos jugadores tienen la duda, sobre todo en partidas oficiales, en partidas de torneo, de en cierto momento si plantear su repertorio, si sacar su repertorio a la luz, jugar las aperturas que mejor conoce y que suele jugar, o para sorprender al rival salirse de las aperturas que normalmente uno tiene mejor preparadas. Mi consejo es siempre el mismo. Si eres un jugador profesional, está bien que busques sorprender, que hagas preparaciones muy concretas y específicas para determinadas partidas. Pero si eres un aficionado en progresión, que estudia, que trata de mejorar, aprovecha cada oportunidad, cada partida que tienes, cada partida que disputas, para probar tus aperturas. Si ganas con tus aperturas es el fruto al trabajo, y si no, te llevas una lección por lo menos, algo aprenderás. Como siempre aprendemos del maestro Luisón. Me encanta. Qué maravilla. Y ahora el momento de las noticias, de las revelaciones, de las primicias, de las crónicas y reportajes. Me estoy viniendo arriba, páreme, por favor.
A ver, titular que tengo por aquí, Faustino Oro. Nos quedan 4 días, Roberto. 4 días. 4 días nos quedan. ¿Viene Málaga? Y tenemos a Faustino ya aquí en Málaga. El ¿no? Messi del ajedrez. El Messi del ajedrez, con sus 10 añitos, tiene el 10 en su edad, en el carnet y en el símbolo, ¿no? del ajedrez. Sí. Tengo aquí un mensajito, ¿le apetece que lo oigamos? ¿Tenemos un mensaje de estos de WhatsApp que nos gustan? Sí. Vale, ¿lo escuchamos a ver? Venga. Hola a todos, soy Faustino y el día 20 de marzo voy a estar disfrutando del ajedrez en la térmica de Málaga. Los espero, saludos. Hasta luego. Los espero, saludos. Bueno, a las 6 de la tarde está usted invitado, Roberto. Estamos invitados. Si viene, fíjese lo que le digo. ¿Qué? Si usted se compromete a venir, juega con Faustino. Bueno, pues consultaré la agenda, si puedo estaré, por supuesto. ¿Algún titular más? ¿Algo que quiera comentar en el diario Tartacower? Bueno, quiero tirar la piedra de, ¿cómo se dice eso? Y esconder la mano, ¿no? Sí, por favor. Porque, nos encanta eso. Claro, entonces a mí también. Elon Musk ha vuelto a hablar de ajedrez. Y ha vuelto a liar la parda. Bueno, ¿vale? es que cuando no la lías, este hombre, claro, ¿no? Entonces, ¿qué ha dicho? En fin. Claro, entonces, yo lo que voy a hacer es recomendarle a la audiencia que busquen a Federico Marín Bellón, nuestro amigo, el periodista, Damas y Reyes, hay que poner Elon Musk y le va a salir, ¿vale? Entonces, bueno, se ha metido en un fregado importante y han salido grandes maestros a corregirle, no sé cuántos miles de interacciones, respuestas, discusión, polémica servida. Ahí lo tiene, Elon Musk. Vale. Elon Musk, ¿qué más da? Uf. Oye, por cierto, tiene un nombre como muy... A ver, Musk, ¿qué Elon tendrá en el ajedrez? ¡Qué Musk! Bueno, la gran diagonal, los saludos de un personaje fantástico del mundo del ajedrez y normalmente viene el saludo con una preguntita. Hoy tenemos un número 1. Sí, pero hoy tenemos un saludo corto al pie. ¿Sí? Y bueno, el número 1 de España, ya todo el mundo sabe que el saludo nos lo manda el niño Antón. Venga, vamos a escucharle. Un saludo para todos los oyentes de Hackeados. Nos vemos en la próxima. ¿Qué le pareció el programa? Yo estoy pensando en lo de los oyentes. ¿Qué me ha dejado ahí como un poco...? Yo abro el melón. O sea, podemos ser Corea del Norte o podemos ser una democracia moderna escandinava. Yo quiero ser una democracia, entonces, ¿cómo hacemos el gentilicio? Pues que la gente diga opciones, ¿no? Vale. ¿Qué? Hackeadores. Hackeadistas. Hackeados. Hackeaters. Hackeinenses. Yo he colapsado total. Hasta la semana que viene. Adiós. Hackeados, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego. Producido por Diario Sur, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández.